César Pelli es el arquitecto argentino más famoso. Construyó las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Por mucho tiempo fueron las torres más altas del mundo, pero también para muchos las más bellas. Comparte el podio de los grandes arquitectos con Frank Gehry, Norman Foster o Calatrava. Hoy, en Crónicas Urbanas, en una entrevista exclusiva, César Pelli nos contará su historia y nos mostrará cómo fue construyendo su pensamiento que hace ciudad en distintas latitudes del mundo. Tucumán, cuando yo crecí, era una ciudad muy tranquila, muy apacible, muy segura, ¿no? Eso lo puedo ver ahora a la distancia, porque de niño andaba por toda la ciudad y nadie se preocupaba. Y si desaparecía por un par de horas, simplemente esperaban. Mi madre, una educadora, así que hizo muchos experimentos de educación conmigo. Mi padre trabajaba en la municipalidad, pero lo que le gustaba hacer era artesanías y arte. 2 hermanos y con un ámbito familiar muy cálido, muy lindo. Parte de los inventos educacionales que estaba probando mi madre, que eran de moda en esa época o de vigencia, era de ponerlos a los niños lo más temprano posible en la escuela. Así que yo era 2 años menor que mis compañeros a través de todas las carreras. Y yo no estaba muy consciente de eso, pero por otro lado, eso me permitió sentir, cuando entré a la universidad, que tenía un par de años para experimentar. Y entré a arquitectura con esa idea, porque no tenía idea que era esto. A ver, ¿qué va a significar esta carrera? Cuando entré en arquitectura en Tucumán, estábamos dibujando, diseñando palacios, tumbas. Y digo, y después si me recibo, ¿qué hago con todo esto? Y a fin del primer año, todos los estudiantes solían hacer un estudio de un edificio. Típicamente uno tomaría un edificio como el Partenón o Santa Sofía, Chartres, y lo analizaba. Entonces, Sacristi justo se metió en ese momento y me pidió que analizara la casa de Jacob de Frank Lloyd Wright. Así que para el segundo año, la Escuela de Arquitectura se había dado vuelta completamente. Pero lo más interesante fue que empezamos a diseñar edificios que tenían sentido, eran útiles. Además, empezamos a estudiar el arte contemporáneo. Descubrí a Piet Mondrian, que en esa época me pareció sumo de la maravilla. Todavía me encanta, no a la misma manera, pero todavía me encanta. Y estas 2 cosas al mismo tiempo, de sentir de pronto que la arquitectura no era solo esta profesión medio arcaica, anticuaria, sino que era una profesión viva, que era parte de las artes, que las artes estaban en un momento de revolución y que tenía un propósito social muy grande. Esta combinación me pareció a mí extraordinaria. En ese momento ya supe que iba a ser arquitecto toda mi vida. Me recibí a fines del 49, me casé el año siguiente. Primero había pedido una beca para ir a Inglaterra a través de Cambridge, que no salió. Después pedí otra beca para ir a Estados Unidos por 9 meses. Tenía ganas de ir y ver otras cosas del mundo antes de empezar a sentarme. Y me olvidé de esta beca. Y un día llega un sobre, sin ninguna explicación, con un boleto de Braniff
para ir a Chicago. Me imaginé que esto tenía que ver con la beca. Al día siguiente llegó una carta diciendo que me habían otorgado, y fue una beca del Institute of International Education, que ellos de por sí no te dan nada, pero consiguieron boletos gratis de Brani mientras haya asientos vacíos. Y me consiguieron que no pague aranceles en la Universidad de Illinois, que vaya a la Universidad de Illinois a estudiar arquitectura, y me consiguieron un estipendio de $95 por mes del Departamento de Estado. Pero fuimos con la idea de estar ahí un año lectivo y volvernos. Descubrimos que mi esposa estaba embarazada, tuvimos un niño, y ambos nos pidieron que enseñáramos como ayudantes, pagados razonablemente bien. Así que nos quedamos otro año enseñando en la Universidad de Illinois, y durante ese año me ofrecieron ir a trabajar al estudio de Saarinen. Y trabajé con Saarinen hasta que se murió. Lo principal que creo que aprendí con Saarinen es que hacer gran arquitectura es posible. Y eso parece obvio y tonto, pero cuando uno no lo ha visto hacer, no está seguro de cómo se hace, cómo se llega a ese nivel. Pero cuando ves que es posible, que hace falta mucho esfuerzo, hace falta disciplina, hace falta conocimiento, pero es posible si pasas por todos esos pasos, eso se te mete adentro y te cambia completamente la visión de a dónde apuntar. Tuve mucha suerte porque obviamente pensó que tendría algún buen ojo o algo, y a los pocos meses de estar allí me puso a cargo de un proyecto. Y lo más importante fueron que me puse a cargo del diseño de la terminal de TWA. Pero lo agarré a mitad. Había habido un diseño que se presentó al cliente, el cliente lo aceptó. Y justo después que se fue el cliente, empezó a tener dudas del diseño. Y me puso a mí a cargo de recomenzar el diseño del proyecto. Es decir, que la parte funcional estaba resuelta, pero para nada las formas. Él había diseñado estas bóvedas con columnas que bajaban, pero de pronto los ingenieros comenzaron a calcular, y dado los voladizos, se descubrieron que las columnas no tendrían que venir así, sino así. Y cuando las pusieron así, quedaban como piernas cruzadas, muy feas. Entonces le pidió a mí que las rediseñe. Así que puse unos tensores de alambre donde irían las líneas de fuerza, y yo tenía una idea de las medidas mínimas de corte en cada punto, y las fui esculpiendo, pero con cartón. Cartón muy finito. Y una vez que la columna tomó forma, entonces quería ver qué pasaba con la pared que estaba al lado. Y la columna era de la maqueta como de este alto. Era una persona como de este alto. Hicimos la pared, y de pronto esa pared que solía estar ahí vertical quedaba muy fea junto a esta columna, que es la columna que se construyó, que es junto a esa columna. Así que hicimos un pedazo de maqueta de esa pared. Y de pronto, ¿qué pasa cuando la pared da la vuelta? Y esta maqueta creció en una maqueta que llenaría esta habitación, que era la mitad del edificio. Entonces pusimos un inmenso espejo en el medio, y se la podía ver como si fuera el edificio entero, como si fuera el doble del tamaño de esta habitación. Saarinen se murió de golpe a fines del año 61. Tenía 51 años, lo cual fue un choque para todos. En esa época ya había decidido mudar su estudio de Bloomfield Hills, al norte de Detroit, a New Haven, en Connecticut. Y nos mudamos entonces ahí. Y eso para mí fue clave, porque nos mudamos a Hamden, que está al lado de New Haven,
Y estando allí, Paul Rudolph era decano de la Facultad de Arquitectura de Yale y me invitó a enseñar trabajar en un taller con otro profesor allí. Y obviamente caí bien porque me siguieron invitando, después me fui a California, pero me siguieron invitando aún cuando estaba en California. Ese fue el comienzo de mi relación con la Universidad de Yale. Después de haber estado ahí como unos 2 años, me llegó una oferta de una compañía de la cual nunca había oído hablar, de MJM, Daniel Mann, Johnson & Mendenhall, y me ofrecían estar a cargo del diseño. Fui director de diseño por 4 años del Dim Gym. Dim Gym fue un estudio corporativo. El estudio de Gruen, no, era un estudio muy profesional. Y en ambos lugares me arreglé para hacer algunos trabajos interesantes. En Dim Gym propuse, y casi se hizo, un desarrollo urbano, llamémosle, porque estaba dentro de Los Ángeles, pero en la montaña de Santa Mónica, colgando de la montaña. Fue muy publicado, fue lo primero que se me hizo saber. Gané el concurso con eso de Progressive Architecture.